Saludos emprendedoras y emprendedores hacks, espero que estén excelentes. La semana pasada me disculpo por no llevar el programa todo el martes pasado, pero bueno, por problemas logísticos tuve que verme ausentado la semana pasada. Pero esta semana vamos a ir de nuevo con un programa. Este programa vamos a hablar un poco sobre el mercado de las NFT que está de moda, está muy a boga. Vamos a hablar un poco sobre las criptomonedas y vamos a hablar un poco también sobre las noticias porque es algo que estoy dando semana tras semana. Recuerden que pueden escucharme en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y entre otros programas o plataformas de podcast. En Spotify también estoy, en Anchor. Y bueno, espero ser uno de los primeros podcasts de negocios, así que con tu apoyo sé que en algún momento vamos a llegar a ese lugar. Y bueno, gracias verdaderamente por estar allí pendiente de todos los programas, gracias por seguirme, gracias por darle like. Y bueno, de verdad que sin ustedes esto fuese imposible. La semana pasada, como les dije, no pude estar, pero esta semana venimos recargados. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las noticias sobre el mundo de los negocios y las inversiones. Esta es una noticia que quizás esté sacando un poco retrasado, pero es algo que hace falta profundizar mucho más, ¿ok? Mucho más. ¿Por qué? Porque es algo que no simplemente, digamos que está allí, se habló y ya se olvidó, ¿no? Es algo que va a ir creciendo, es algo que va a ir madurando, es algo que va a ir agarrando forma. Y estoy hablando de los famosos NFT. Los NFT, como sus siglas, son siglas en inglés que significa N, non, F, fungible y T, token. Entonces son tokens no fungibles, es decir, tokens que no puedes intercambiar fácilmente como haces con el Bitcoin o como haces con el Ethereum o con el TRX. Son tokens que solamente te pertenecen a ti y nada más que a ti. ¿Pero en qué se basa todo esto? Bueno, los NFT básicamente son un código encriptado por la tecnología blockchain que se le adjunta a una pieza de contenido o de arte, digital principalmente, y entonces tú no compras los derechos, sino que tú compras el original de esa obra en internet. Por ejemplo, sí, es verdad, tú puedes agarrar y puedes descargarla. Si me preguntan, mira Andrés, pero yo puedo agarrar y descargar la imagen de esa obra. Sí, claro, tú puedes agarrar y descargarla y tenerla en tu fondo de pantallas de lo que haya vendido. Por ejemplo, aquí está un avatar que creó Paul Logan, el youtuber, que la vendió en $5 millones. Un avatar, nada más que la imagen de él caricaturizada. Pero entonces si me pueden preguntar o pueden tener la duda de, bueno, pero si yo agarro y descargo eso, ¿lo puedo tener? Sí, es claro que sí lo puedes descargar y lo puedes hacer lo que sea, pero no va a ser la original. Es igual, tú puedes tener una réplica exacta de la Mona Lisa en tu casa y no necesariamente esa sea la original y por ende no vale lo mismo. Básicamente es así. Los tokens no fungibles o gracias a la tecnología de blockchain pueden hacer eso. El primer tweet de la historia, que fue por el Jack Dorsey, el CEO de Twitter, lo vendió en $2,5 millones. Estamos hablando de sumas bastante altas. Esto es interesante porque, bueno, con todo esto de la pandemia, de las criptomonedas, de tanto contenido en internet, bueno, todo esto empieza a crecer. Ahora, bueno, vamos a hablar más adelante de los tokens no fungibles y cómo se pueden aplicar en otras áreas. Ok, esto es como noticia. Está de moda, está en boga y vamos a hablar también de algunas métricas de cuánto han venido facturando y cómo funcionan. Y bueno, un poco más de la historia. Entre las noticias está, bueno, ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a recalcar porque ahora es algo un poco más, quieren hacerlo realmente. La Unión Europea propone sacar un pasaporte de vacunación para viajes aéreos. Esto no me parece del todo bien porque entonces hay países que perderían la posibilidad de viajar y bueno, igualmente entiendo que esos consumidores de esos países para ellos no les importante por el tema económico, porque ellos saben que quienes puedan pagar el pasaporte o quien tienen vacuna van a ser aquellos turistas que verdaderamente pueden pagarse unas vacaciones, pero no estoy de acuerdo porque eso genera aún más
desigualdad y no es lo que se busca. Es decir, no se busca agarrar y colocar más barreras en un mundo que cada vez aspira a ser más global. Ok, bueno, y básicamente lo que pasa con Reino Unido y el Brexit tiene que ver con esto. O sea, es una economía que va en pique, que las inversiones están migrando a... No es que va en pique, o sea, ha disminuido su importancia dentro del panorama económico global y dentro del panorama económico europeo y están migrando hacia Netherlands, hacia Ámsterdam específicamente, en los Países Bajos u Holanda. Entonces, bueno, básicamente lo que se tiene que pensar, y esto es para todos mis escuchas, es en un mundo global. O sea, ya no podemos estar pensando, muchos dirán, sí, pero es que el globalismo es una ideología. No, o sea, no es que sea una ideología o no, es que puede que sí esté cubierto de ideología, igual que el nacionalismo. O sea, no puedes hablar de que es... Pero lo cierto es que vamos hacia allá. Y por eso es que las criptomonedas son tan interesantes. Porque rompen con esta idea de finanzas nacionales y se convierten en finanzas globales literalmente. No es como el dólar una finanza global, no, es realmente una finanza que no está dirigida por ninguna institución centralizada. Entonces, este tipo de propuestas como el pasaporte de vacunación para mí no me parece. Pero bueno, es algo que se está dando, es algo que se está gestando y lo que yo digo aquí es simplemente opiniones. Otra noticia súper importante para el Bitcoin que salió un poco por debajo del centro de la comunidad de los cripto seguidores es que Morgan Stanley, el banco JP Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, es el primer banco norteamericano en ofrecer a sus clientes verdaderamente con bastantes fortunas acceso a comprar bitcoins o a tener fondos en bitcoin. Esto se traducirá en que van a haber muchos fondos grandes que van a invertir en bitcoins. Ahorita el bitcoin en este momento está teniendo una corrección junto con todo el mundo cripto. Vamos a ver hasta cuánto dura. Y bueno, con este tipo de noticias es probable que haya un impulso porque también se ha visto, o también esto está dentro de las noticias, que la mayoría de los que cobraron el cheque de rescate de Biden están invirtiendo en bitcoin y en criptomonedas. Hay dos cosas importantes que rescatar: lo fácil que es, y si te sobra un dinero y ves que algo se está revalorizando fácilmente, evidentemente vas a invertir allí. Entonces, como son cantidades finitas, el bitcoin tiende a aumentar y las criptomonedas en general. O sea, llega más dinero al mundo criptográfico. Claro, puede ser una burbuja como el tulipán, sí, pero el comportamiento es muy diferente. Si uno ve por lo menos el antiguo máximo histórico que estaba en 17.000 en el 2017, llegó a 17.000 algo. Y cuando tú trazas una línea como techo 17.000, tú ves que el Bitcoin lo dejó hace mucho atrás, aunque tiene 6 meses subiendo. Entonces hay que estar alerta a todos mis escuchas de cómo se va comportando, cuándo es el mejor momento de vender. Porque recuerda que cuando hay irracionalidad en el mercado, uno tiene que aprovecharla. Y quizás haya mucha irracionalidad ahorita en el mercado criptográfico y por eso su alta valorización, o no lo sé. Realmente, como siempre, la inversión se basa mucho en especulación, en historia, pero al final y al cabo no sabemos exactamente cómo se van a comportar estos activos por lo nuevo que son. Entonces, puede que haya una irracionalidad y que en algún momento caiga de nuevo. Entonces hay que estar atento, Esto lo rescato del libro de El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es muy bueno y si no lo has leído te invito a que lo leas porque, bueno, si escuchas mi podcast te interesa el tema de inversiones, negocios y marketing, entonces te recomiendo que vayas y te leas Benjamin Graham. De verdad que es muy bueno, El inversor inteligente. Entonces él habla algo sobre esto. Entonces yo estaba analizando, recuperé algunas notas y bueno, hablando ya de las noticias, me di cuenta de que verdaderamente puede que haya un mercado irracional en torno a las criptomonedas. Pero aquí hay otra noticia interesante. Y si han seguido mis podcasts de los últimos meses, sabemos que a mayor inflación, mayor crecimiento tienen las criptomonedas. Entonces, la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, prevé una alta inflación por todos los bonos de estímulos que lanzó tanto Trump como Biden. Entonces, todo este dinero circulante lo que hace es abultar los precios. Y como tenemos por el otro lado activos finitos, cuya capitalización de mercado, a mayor capitalización de mercado aumenta su valor nominal, en este caso las criptomonedas, ojo con eso que puede ser bueno. Fijémonos que
el Bitcoin llegó a 60, bajó, después volvió a subir a 61, tuvo un retroceso, no ha vuelto a llegar, estamos allí viendo a la expectativa, pero básicamente todo apunta a que pueda seguir subiendo un poco más si realmente se cumple. Teóricamente, a mayor inflación suben las criptomonedas, entonces teóricamente hablando, es probable que suba el Bitcoin, pero aún no se sabe y tenemos que estar muy atentos a esto, ¿ok? Porque como les dije, puede haber irracionalidad, como pasó con el boom de las tecnológicas o de los .com ya hace años atrás. Entonces, vamos a estar atentos, vamos a ir. Si me escuchas todas las semanas, sabrás que es algo que tengo muy presente. Bueno, estoy trabajando con esto, con las criptomonedas, es decir, estoy viendo los precios bursátiles y todo. Es importante porque, bueno, del mundo de los negocios, las inversiones es como que un punto primordial, es una de las bases del éxito de todo. Y bueno, si hay nuevos activos, si hay nuevas formas de inversión, hay que conocerlas. Y bueno, yo ya tengo tiempo en este mundo y próximamente van a salir algunos cursos. Estoy cocinándolos. Dentro de otras noticias, Baidu, el buscador chino o lo que llaman el Google chino, alcanza los 3.1 mil millones de dólares en su primer listing en Hong Kong, ¿ok? Esto es impresionante. Y aquí es cuando yo digo, con todas estas noticias, lo que sobra es dinero. O sea, el dinero abunda en todos estos mercados. Es impresionante la cantidad de dinero que existe y que hay. Y bueno, o sea, esto es simplemente la punta del iceberg, un mundo dentro de otros muchos mundos. Entonces, bueno, que el dinero siempre, la riqueza siempre va a crecer mientras haya mercado, mientras haya recursos. Y ahí es donde viene la ambivalencia entre lo ecológico o los recursos no renovables, los recursos renovables, la contaminación del agua, el crecimiento exponencial infinito es posible. Todo eso son cosas que se están debatiendo diariamente y que afectan a las inversiones. Entonces, otro de los puntos importantes es que las energías renovables se convierten en energías mucho más rentables que incluso la energía nuclear. En este caso estoy hablando de la energía solar y la energía eólica, con énfasis en la energía solar. Eso lo dice CNBC, Yahoo Finance dio una noticia sobre esto y también hay unas gráficas en internet de investigaciones de mercado, de bases de datos de investigación de mercado a la cual pertenezco, que hablan de esto. Y esto es importantísimo porque pese a que pareciera algo aislado, lo ecológico algo totalmente diferente a la inversión, no, está totalmente ligado. Porque si hay futuro y no hay debacle climática y hay empresas emergentes en esta área, lo más inteligente sería invertir en estas áreas emergentes. Y aquí vuelvo a retomar el libro de Benjamin Graham, en donde hablo de estas inversiones inteligentes con lo emergente que viene de emergencia y de demanda. O sea, hay mucha demanda y poca oferta. Y entonces aquí es donde viene, oye, todo lo que tenga que ver con energías renovables, con energías verdes, con el medio ambiente, es algo que está en tendencia. Entonces es algo que tenemos que aprovechar. Vieron cómo las noticias se digieren y podemos sacar análisis interesantes de inversiones. Pero no nada más, no nada más con noticias tú puedes, sería muy difícil. Pero no tenemos la capacidad de manejar tantas noticias, por eso es que es importante también un poco análisis técnico y un poco de conocer el panorama global. Ahora sí vamos con el podcast como tal. Es decir, lo que va el podcast hoy, hablamos de las noticias, pero el podcast va sobre las NFTs, los Non-Fungible Tokens. Los Non-Fungible Tokens son, como dije, esta forma de convertir en arte piezas digitales. Pero tú sabes, ustedes saben muy bien, como yo compartimos esa, de que antes es muy sencillo copiar algo de internet. O sea, es sumamente, ustedes pueden escuchar este podcast y pueden hablar exactamente lo mismo. En internet está plagado de eso, o sea, en eso se basa mucho internet, incluso lo del meme. La cultura del meme básicamente es la réplica incesante de unidades de imágenes, unidades culturales. O sea, ese es el meme, replicar al infinito. Entonces el NFT lo que propone es una propuesta de valor muy buena, en donde todo este vorágine digital, después de un año sumamente digitalizado, a la fuerza, como el año pasado, con el COVID, con la cuarentena. Evidentemente el ser humano necesita, o sea, no todo es tan digital, no todo es tan abstracto, necesita arte. O sea, el arte es básicamente parte del humano. Entonces, por ende, salió esto de los non-fungible tokens, como nosotros como creadores digitales o como los artistas de internet pueden hacer que sus obras sean transadas o que sus piezas de contenido sean valoradas
y que sean irreplicables. Como yo sé que esa fue realmente el primer avatar de Paul Logan y cómo yo sé realmente que ese fue el primer tweet y no una copia del código del primer tweet. Bueno, a través de la tecnología blockchain y gracias a esta pertenencia de lo único, de lo invaluable, se crean los NFTs. Los NFTs nacen, no tienen tiempo ya en el mercado. Hay grandes marketplaces de NFTs. Tú buscas ahí en Google NFT Marketplace y van a aparecer muchísimos. Lo cierto es que esto viene con los DeFi, con todo esto de las nuevas, con las finanzas descentralizadas y con el auge del año pasado a mediados es algo que empezó como que a tomar más madurez y ahorita ya se hizo público. Entonces, un poco de estadísticas. Cuando comenzaron estos marketplaces, la facturación era de $18,000, $10,000, incluso mucho menos. Eran realmente escasos las ventas, las compras, la transacción por el desconocimiento propio que había en torno a este tipo de arte y cómo funcionaba. Luego, el año pasado tuvo un auge impresionante en este tipo de marketplace. También está un token, una moneda que se llama TETA, THETA, que ha subido muchísimo, que es una de las que más ha subido en estos últimos meses, de $2 en febrero a $10.5 hoy en el programa, hoy en la grabación de este podcast. Imagínense, o sea, hipertriplicado. Entonces, básicamente, este tipo de tokens o de monedas se ha triplicado por eso. Teta no nada más funciona con eso, sino con otras cosas, pero es algo que quizás hable en otro podcast. Bueno, lo cierto es que el Non-Fungible Tokens lo que hace es eso, oye, sí, tú puedes crear digitalmente algo y puede ser posible que eso que tú estás creando como artista, hay una comunidad que te pague, que te acobije, que te valore y que además no la replique tan fácilmente. Entonces imagínense que Picasso agarra y hace una obra de arte y viene alguien y la copia, entonces ya el Picasso no se sabe quién es y bueno, por la tecnología. Imagínense, o sea, hagan la abstracción, no fue así evidentemente, pero entonces el valor o digamos que el trabajo agregado del artista Picasso es desconocido, es simplemente subvalorado. En este caso se generó todo esto para que no ocurriera eso con los artistas digitales. Entonces es el momento de lanzar esto, de poder crear contenido digital de calidad, de poder crear piezas únicas y lanzarlas en los mercados de NFTs. No quiere decir esto que tú lanzando un token, que tú haciendo una pieza de arte digital, programando o haciendo que se integre dentro de los NFT o dentro de estos marketplaces a través de un contrato inteligente y generas un token no fungible. Con esto ya tú vas a vender eso en $500,000, $1,000,000. No. Ojo, aquí pasa muy parecido a lo que pasó con YouTube en su inicio y pasa también como ha pasado con muchas cosas, que hay una élite que que evidentemente es quien inaugura esto. También es una élite que viene incluso de como YouTube, o sea, ya personalidades que han construido su comunidad, como Paul Logan, en donde ellos tienen como el monopolio o el oligopolio, o sea, la posibilidad de venderlo a altas sumas de dinero. Porque recuerden que, por ejemplo, el CEO de Twitter, que vendió el primer tweet, lo vendió en $2,5 millones, se lo dio a la caridad. O sea, básicamente él dijo que se lo dio toda la caridad, esos $2,5 millones, se lo compró a alguien del mismo entorno. Entonces, básicamente eso es lo que pasa, como ha pasado con YouTube, con Twitch, con etcétera, etcétera. También es importante saber que si estamos en el inicio y podemos aprovechar el inicio, nos va a ser más fácil. Incluso también eso se aplicó en el tema de los blogs, de los bloggers. O sea, que a los próximos que vengan les va a costar un poco más llegar a ese cúspide, pero no es imposible. Entonces sí puedes hacerlo, quizás lo vendas en $1, $5, $10, dependiendo hasta que te hagas una buena, digamos que realmente una buena reputación. Y ahí es donde yo insisto en la economía del nicho, del long tail economy, que es lo que viene y es lo que está presente. Entonces es importante esto porque los NFTs permiten valorar esa capacidad artística del ser humano, pero en la era digital. O sea, es algo sumamente interesante. Vamos a hablar un poco de las estadísticas que conseguí. Cuando empezó esto, bueno, facturaban unos $10,000, $18,000, $15,000 mensuales. Algunos no podían, evidentemente, sostenerse en Marketplace, cerraron. Bueno, o sea, era como un experimento.
Lo cierto es que a mediados del año pasado comenzaron a facturar incluso $800,000, si no me equivoco, mensuales. Pero lo cierto es que podían llegar a facturar $800,000 mensuales los grandes marketplaces como el de Teta. Pero era básicamente no era algo, o sea, miren la extrapolación, $800,000 mensuales. Era menos de $800,000 anuales mucho antes. Hoy día, lo que es febrero y marzo, lo que vea de marzo, pero básicamente la estadística es de febrero. Los principales marketplaces de NFT facturaron la módica cifra de $85 millones en promedio. Es decir, vean la diferencia, $800,000 a $85 millones. Y esto rescato lo que dije, o sea, dinero hay en todos lados. Y mientras exista riqueza, y mientras exista producción, y mientras exista esta idea de que mañana va a ser mejor, de que vamos a renovar, de que vamos a mejorar, va a haber más riqueza. Entonces, hablamos de $3.1 mil millones que levantó Baidu en su primer listing en Hong Kong, que Hong Kong se está convirtiendo en uno de los epicentros más grandes de la venta y compra y venta de stocks, de acciones, a el tweet de 2,5 millones, a que Morgan Stanley y el Bitcoin está en $54,000 ahorita, $55,000 un Bitcoin, a que Paul Logan vendió un avatar en 5 millones, a que un marketplace de NFTs haga la módica cifra de $85 millones mensuales. O sea, hay dinero en todos lados. Es impresionante. Es impresionante, ¿ok? Es algo increíble lo que estamos viviendo. Lo que se está viviendo con esto en los NFTs, y va a seguir, va a seguir. Yo quiero hacer algo que se llama Rewinds. Aunque es muy, o sea, no he querido hacerlo como tal, pero sí lo que voy a hacer es concatenar episodios. O sea, yo tengo un episodio y en los comentarios voy a colocar el link de episodios que ya dije, en donde que dije algunas predicciones, que dije algunas cosas. Voy a colocar el de las criptomonedas y en donde hablé de todo esto de las criptos en estos comentarios abajo. Entonces voy a colocar el link para que puedan escuchar y hagan como un rewind, para que vean que, bueno, en el podcast de algo les sirve. De algo o de mucho. Espero que de mucho realmente. Espero que no sea un podcast así, bueno, sí, un podcast ya además de negocio. No, realmente espero que les sirva muchísimo y que puedan sacarle mucho provecho. Entonces voy a hacer eso para que vean y contrastemos, porque ya tengo ya 1 año y 4 meses, 1 año y 4 meses con el proyecto de podcast, y me gustaría hacer esto para que contrastemos, veamos el progreso, veamos todo. Antes de terminar y antes de hablar de la última parte de lo que es esto del levantamiento de capital de los NFTs y cuál otras criptomonedas estoy viendo atentamente, y una criptomoneda que se basa en los NFTs, o sea, tiene una parecida al NFT, y quiero hablarles de esa moneda que ha crecido muchísimo en los últimos meses y me ha dado un retorno bellísimo de más de 1000% realmente. Esa moneda desde que la compré. Hice una inversión en valor, no fue trading propiamente, no fue un day trading, fue una inversión en valor, que es otra cosa, y que también vuelvo a recomendar Graham. De verdad que Graham es buenísimo, ahorita porque lo tuve repasando. Bueno, lo cierto es que gracias a mis patrocinadores de Digisty Group Marketing, son una agencia de marketing muy buena que están en internet, están en Venezuela, en Bogotá. Realmente son personas preparadas, enfocadas en brindarte los mejores servicios de social media marketing, SEO, contenido, copywriting de calidad. Tú quieres hacer una landing page que venda, Digisty Group. ¿Quieres hacer una investigación de mercado para saber cómo atacar o hacer una estrategia buena? Digisty Group. ¿Quieres que ellos te lleven las redes sociales para que tengas un progreso orgánico sostenido? Digisty Group. De verdad que son excelentes en el área y son muy certeros en sus estrategias. Permiten, o sea, ellos de verdad son un equipo de alta gama. Ellos son mis patrocinadores y bueno, de verdad que gracias. Bueno, Digisty Group realmente es una agencia de marketing en la cual yo soy el CFO y bueno, la fundé, pero ellos me patrocinan. O sea, Digisty Group me patrocina a mí. Pero los recomiendo.
bueno, ya cerrando el espacio publicitario, voy a hablar del otro NFT. No es otro NFT como tal, o sea, es una criptomoneda que se llama VeChain, es una criptomoneda que valía $0,003. Yo la compré hace años atrás. Incluso podemos escuchar los podcasts, el Rewind abajo voy a dejarles los links de aquellas criptomonedas que había en ese momento y podemos comparar el precio de ese momento con el precio actual. Pueden contrastarlo. Lo cierto es que esta criptomoneda permite o es muy buena porque permite el control logístico de inventarios, es decir, cuál es la procedencia o el origen de una determinada mercancía, pero no de una mercancía, de toda la mercancía, y todo eso es gracias, o sea, todo eso lo hace posible gracias a la tecnología de blockchain, a la tecnología encriptada de blockchain, en donde permite saber exactamente cómo es posible localizar y cuál es el origen de cada uno de los productos que tengamos en nuestros stocks. Entonces, esta tecnología fue muy utilizada ya lo dije en otros podcasts anteriores, pero lo vuelvo a recordar para los nuevos escuchas, fue muy utilizado y ha sido muy utilizada para las vacunas contra el COVID, las hospitalizaciones por el COVID, y ahorita está siendo muy utilizada por los e-commerce, principalmente en Europa y en partes de Estados Unidos. Y también están siendo importantes una plataforma de desarrollo para las marketplaces de NFTs. Ojo con esto, o sea, ellos no nada más permiten inventariar objetos del mundo real, que lo están haciendo y idealmente les ha funcionado. Y es una cripto que ahorita está valorizada en 0.09. O está oscilando el precio entre 0.08 y 0.09, casi llegando al centavo de dólar. La cosa es que es una cadena de bloques, una tecnología de una criptomoneda que permite el desarrollo de NFTs, de marketplace de NFT. Así que pónganle el ojo porque es muy probable que con todo esto sea una criptomoneda que siga subiendo, y se dice que ha podido permitir la encriptación o el control criptográfico de piezas de artes reales. Piezas de artes reales, ok. Esto es una información que no tengo confirmada, pero que vi en uno de los portales y me parece interesante que esto exista, porque sí es algo, o sea, una pieza de arte en un Da Vinci, que realmente se sepa que este es el original, y bueno, eso permitirá muchísimas cosas o muchísimos, digamos que, subsanar muchos errores humanos en el futuro, ¿ok? En el futuro próximo en cuanto al arte. Y bueno, ustedes saben que invertir en arte es una forma de inversión que usan los millonarios muy buena. También básicamente invertir en arte es invertir en valor. Y es una inversión muy positiva. Bueno, este fue todo el programa de Emprender Hacks, el podcast. Gracias por escucharme y llegar hasta el final. A los nuevos escuchas me presento, mi nombre es Andrés García y espero que estés todos los martes escuchando un nuevo episodio en todas las plataformas de podcast o en la plataforma de podcast que más te guste. Recuerda que el mejor momento para empezar fue ayer, el segundo mejor momento es ahora. Y sin más que agregar, los veo, los escucho, o bueno, me escuchan la semana próxima en Emprender Hacks. Si quieres agregar algo y si quieres que yo comente o diga algo en uno de mis podcasts, si eres un escucha y me sigues en mis redes sociales, @angars, ANGARZ, o en TikTok, Emprender Hacks, o me puedes comentar en mi correo, andresgarcialopez@emprenderhacks.com, puedes indicarme algún tema o tópico que te guste y yo lo voy a hacer. O sea, voy a hacer esa dinámica. Yo sé que lo he dicho en otros podcasts anteriores, pero no lo he implantado como tal. Pero quiero ver cómo ha sido, quiero ver o probar cómo puedo generar este diálogo con ustedes de una manera menos monolítica. O sea, que yo venga y les diga aquí todo, no. O sea, yo sé que ustedes muchos me han escrito y he podido hablar con escuchas y me han dicho qué es lo que quieren que toque específicamente, o con personas que me escriben a mí en mis redes sociales. Entonces yo sé que lo de los NFTs era algo que querían escuchar, lo de las herramientas de marketing era algo que querían escuchar, lo de las criptomonedas y el Bitcoin era algo que querían saber. Y bueno, yo sé, o sea, ustedes me han dicho eso, pero quiero ir complementándolo más. Y gracias por escucharme. Nos vemos entonces el próximo martes en la plataforma de podcast preferida. Gracias y nos vemos, emprendedores y emprendedoras. ¡Ja!